instrucción, el inicio. En este día damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven desde diferentes lugares de nuestro planeta. Damos gracias también a aquellos que se han suscrito en este último tiempo. Y queremos invitarle a usted, si no lo ha hecho, para que se suscriba a nuestro canal. También para que cuando nos vea le dé me gusta y también que comparta toda esta información con otros seres queridos. Si usted ama realmente a alguna persona, a otra persona, le invito entonces para que le demuestre con hechos su amor, que no le interesa que esa persona viva que no quiere que siga viviendo en la oscuridad, que no quiere que siga viviendo en la ignorancia, y más bien que muestra de su amor, entonces quiere que adquiera conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento puede comenzar a tenerlo a través de nuestros videos en nuestro canal. Tenemos en el momento pasa la cifra de 50 videos donde nosotros podemos conocer, entender y aprender acerca de la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestro universo. Cada vez tratamos de traerles a todos y de difundir temas nuevos, temas diferentes, un poco controversiales como todos los que traemos, pero la idea es esa, de que los lleve a reflexionar, a pensar, a meditar, a que empiecen a reevaluar muchos conceptos y muchas ideas. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos casos que prueban la reencarnación, ¿sí? Esperamos entonces que sea un tema que lo puedan disfrutar, que lo puedan analizar. Y yo les digo desde de antemano, antes de comenzar, el mismo libro sagrado habla acerca de este tema, y no una vez, ni dos, ni tres. Habla a montón de veces allí expuesto por el Maestro Jesús, hablando con respecto a todo lo que tiene que ver a la reencarnación, ¿sí? O cuando trasciende a alguien, ¿cierto? Entonces, no siendo más, vamos entonces a comenzar. Casos que prueban la reencarnación, porque a eso es lo que tenemos que apuntar, a la realidad, no que es que tal libro dice, o que es que dijeron que eso es prohibido, que eso es pecado, y que no, venga un momentico, ¿por qué lo prohibieron? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Por qué? Y se van a dar cuenta que esto, más o menos, podríamos decirlo, que es por causa de Constantino y su mamá, que trataron de quitar, ¿sí? Un poco lo que tiene que ver con lo que decían los famosos padres de la iglesia, que ellos mismos como padres de la iglesia, los filósofos de la época del siglo III, mejor dicho, desde el siglo I hasta el siglo III, siempre y aún nos siguen hablando que existe la reencarnación, a tal punto de que de una forma holística el mismo Maestro Jesús también enseñó con respecto a esto. Él lo expuso en varias ocasiones. Entonces hoy vamos a conocer increíbles casos donde hay pruebas, donde hay evidencias. Comencemos con las marcas de nacimiento transferidas en algunas partes de Asia. La tradición dicta que cuando una persona muere, los familiares van a marcar su cuerpo, y a menudo usando un yin con la esperanza de que el alma del difunto sea reencarnada dentro de la misma familia. Y hablando de estos casos, les voy a referir a alguien conocido mundialmente, ¿sí? Por más de 50 años. Y podemos hablar esta mañana de Celia Cruz. Celia Cruz, la cantante, que ya no está con nosotros, pero Celia Cruz decía: creo que soy una reencarnada. Y dice, mi tía Ana, ella tuvo una hijita y se enfermó, pues murió. Y ella ya le habían dicho que la niña moría, porque tenía una enfermedad incurable en ese entonces. Cuando la nena muere,
ella le partió los deditos, uno de cada mano para marcarla y así poder ver si de verdad volvía a la tierra, ¿cierto? En ese momento cuenta Celia Cruz diciendo que mi mamá estaba en estado estaba en embarazo, o sea, y nazco yo y mírame mis dedos. Ella misma, la misma Celia Cruz, mostraba los dedos que estaban chuecos. Si dice, mira mi dedito que el cielo me dio, ¿sí? El partido, mira, y este otro, sí, yo soy la reencarnación de la hija de Ana, por eso es que ella, Ana, me quiere tanto, porque sabe que soy su hija, que regresé. ¿Cómo le suena eso? Poco duro, ¿verdad? Y asimismo no hay miles de casos, no, hay millones de casos que usted puede encontrar a través del internet, ¿sí? Donde se va a percatar que ese cuento no es para unos sí y para otros no. No. Eso tiene que ver con una verdad universal. Entonces, la marca se dice, ¿sí?, que es para convertirse tanto en la marca de nacimiento como en la evidencia de que el alma ha reencarnado. En el año 2012, el profesor de medicina Hinja Kare de la Universidad de Virginia y el psiquiatra Jürgen Gion de la Universidad de Tasmania en Harvard presentaron un documento al diario de exploración científica. En sus estudios se detallaba familias con niños que nacieron con las marcas correspondientes a las de parientes difuntos. Un caso fue que Juan Chico de Myanmar tenía marca de nacimiento izquierdo en el mismo lugar donde se le había marcado el cuerpo de su difunto abuelo. Su abuelo había muerto 11 meses antes del nacimiento de este. Tremendo, ¿verdad? Muchas personas, incluyendo miembros de la familia, vieron cuando le hicieron la marca al abuelo. Fue hecha por un vecino, ya con más de 2 años de edad. Kat llamó a su abuelo Mastingus, un nombre solo y utilizado por el abuelo fallecido. Cuando la madre de Kat estaba embarazada, ella soñaba con su padre diciendo, yo quiero vivir contigo, y parece que su sueño se volvió realidad, porque cuando tuvo el bebé, era el abuelo reencarnado. Obviamente, pues no iba a venir con barba y con todas estas cosas y los achaques. No, en lo absoluto. Estamos hablando de almas reencarnadas. Una prueba es el niño que nació con heridas de bala, Danés Dimension. Era un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia que se centró en la reencarnación. En 1993 publicó un artículo en la revista Journal of Social de Exploration detallando las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento, aparentemente ligados a los recursos de las vidas pasadas. Según sus conclusiones, la mayoría de los defectos de nacimiento son ocasionados por causas desconocidas. En un caso de un niño de Turquía, recordó la vida de un hombre que fue asesinado con una escopeta. Los registros hospitalarios dieron con un hombre que había muerto después de 6 días, a causa de las lesiones del lado derecho de su cráneo. El chico en cuestión, del cual estamos hablando, nació con una oreja mal formada y microtia, con una microsomía de mifacial y una malformación unilateral, que es la falta del desarrollo de la parte derecha de su rostro. La microtía ocurre aproximadamente en uno de cada 6.000 bebés, mientras que la microsomía se estima que ocurre en uno de cada 3.000. Las posibilidades de que el niño recordara el detalle, su muerte, sumado a las posibilidades de tener 2 tipos de malformaciones faciales, son realmente astronómicas. Tenaz, ¿sí? ¿Qué les parece el tema? Está un poquito álgido, ¿cierto? Pero es así. Otro caso es el paciente que mató y se casó con su propio hijo. Brian Weiss, el presidente del Departamento de Psiquiatría en el Monte Sinaí America Center de Miami, afirma haber visto a un paciente que tenía un episodio de regresión a vidas pasadas espontáneas. Durante el tratamiento, a pesar de que
es un psiquiatra de formación clásica y tenía una práctica habitual desde hace muchos años. El señor Weiss es ahora un líder en la terapia regresión a vidas pasadas y en su libro Mensajes de los Maestros, aprovechar el poder del amor. El doctor Weiss cuenta que la historia de un paciente llamado Diane Tanger, que trabajó como la jefa de enfermeras en el centro de atención de urgencias, que durante una sesión de regresión a vidas pasadas, Tanger vivió la vida de una joven colono en América del Norte durante los primeros años del conflicto con los latinoamericanos. Ella específicamente habló de esconderse de una partida de casa con su pequeño hijo en un compartimiento secreto, mientras su marido estaba ausente. Describió al bebé como teniendo una forma de media luna o espada debajo de su hombro derecho como marca de nacimiento. Mientras se escondía, el hijo gritó por temor a sus vidas y en un esfuerzo para calmarlo, la mujer lo ahogó accidentalmente al niño, cubriendo su boca y nariz. Meses después, la experiencia de regresión, Diane se sintió atraída por un paciente que había sido admitido con ataques de asma. El paciente también sentía una conexión de familiaridad con esta persona y Sanger se sorprendió cuando se dio cuenta que tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el mismo lugar que supuestamente la tuvo su hijo. El doctor Weiss afirma haber visto el asma en las personas cuyos anteriores recuerdos a la muerte implican que haya sido por asfixia, y de Tanger se casó con aquel paciente y formaron una familia, ¿sí? O sea, no queriendo decir, a ver, tenemos que aprender, o sea, no está ahí la persona como tal, pero sí en su físico, mire, quedó marcado y asimismo vienen, o asimismo venimos muchas veces, ¿sí? Cuenta este otro testimonio de la escritura reencarnada, que a los 6 años de Danner y Testing estaban viviendo en el pueblo de la India. El muchacho había estado reclamando desde la edad de 2 años que su verdadero nombre era Satnam Singh y que había nacido en el pueblo de Chapela, en Jalarchá, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia. Karanji supuestamente recordó que era un estudiante de 9º año de unos 15 o 16 años de edad y que el nombre del padre era Shin Shin, que un hombre de una moto había colisionado con Satnam, que estaba en una bicicleta, y lo mató el 10 de septiembre de 1992. Karanji dijo que los libros que llevaba el día del accidente quedaron empapados con sangre y tenía 30 rupias en su billetera. El niño era tan insistente a la historia, tan extraña, pero tan detallada, que su padre Ranjit decidió investigar, y un profesor de Jalandhar le dijo a Rajin que un niño llamado Satnam Singh realmente había muerto en un accidente y que el padre de este niño se llamaba Hit Singh Rajin, y se acercó a la familia de Sherman, que confirmó los libros empapados de sangre y los detalles de las rupias de su billetera. ¿Sí ve? Otro caso de ¿qué? De la reencarnación, que sí existe. Estamos hablando de unos cuantos de millones de los que realmente existen. Cuando Tehran Hid y los miembros de la familia de Cernan se encontraron cara a cara, Gran Hid fue capaz de identificar correctamente a Satnam en fotos. Se reconocía a sí mismo en su vida pasada. Un científico forense de Grand Shop, Andet, leyó sobre Tehran Hid con los periódicos y decidió investigar más a fondo. Tomó muestras de la escritura de Senan y un viejo cuaderno y los comparó con Taranem. A pesar de que el joven no estaba acostumbrado a la escritura, la letra era casi idéntica. El doctor Chawan compartió sus hallazgos con sus colegas, quienes también encontraron increíbles similitudes. ¿Sí ve? Está muy interesante el tema, ¿verdad? Esto es con el fin de que ustedes también analicen y piensen que esa factibilidad no es de desechar. Yo creo realmente que es así. No sé tú. Por eso le digo, piénsalo.
No estoy diciendo que tiene que creer lo que yo creo, ni pensar lo que yo pienso. Tenga eso siempre claro, porque eso es lo que hacemos en este canal. Difundimos información y para que la gente lo analice, lo piense, y si se identifica con él, está bien, y si no, está bien, no pasa nada, ¿sí? Conozcamos el caso del que nació sabiendo cómo hablar sueco. El profesor de psiquiatría Ian Stevens investigó numerosos casos del fenómeno del xenogloss, ya que así se define como hablar un lenguaje real del todo desconocido para el sujeto en su estado ordinario. Stevenson investigó a una mujer estadounidense de 37 años de edad, a quien llamó Thea, y nació y se crió en Filadelfia, hija de padres inmigrantes que hablaban inglés, polaco y yiddish y ruso en casa. Mientras ella estaba creciendo, estudió francés en la escuela y su única exposición al sueco eran algunas frases dichas en un programa de televisión sobre la vida de los suecos estadounidenses. Sin embargo, mientras que en 8 sesiones de hipnosis de regresión diferentes, se convirtió en Jensen Jacob. Un campesino sueco masculino como Jensen le respondió a las preguntas planteadas en el idioma sueco, con respuestas en sueco con cerca de 60 palabras y no pronunciadas, primero por el entrevistador de habla sueca, de cómo Jensen también fue capaz de responder a las preguntas en inglés con respuestas en inglés. Se dio que hace 2 pruebas de polígrafo, una asociación de palabras y una prueba de amplitud lingüística, todo lo cual ella le respondió en sueco. También hablaron con su esposo, familiares y conocidos acerca de su aptitud o a la exposición a los idiomas escandinavos. Todos estuvieron de acuerdo que ya no tenían ningún contacto, no enseñan lenguas escandinavas en las escuelas, insistió. ¿Sí? Ese es otro caso. Ahora, hablemos de los recuerdos de monasterios en su libro Sus vidas pasadas y el proceso curativo del psiquiatra Adelphi Finkelstein. Describe un chico llamado Robin Hood que a menudo hablaba en un idioma que su madre no podía entender. Ella contactó a un grupo de profesores de idiomas asiáticos, quienes identificaron la lengua como un dialecto hablado específicamente en la región del Tíbet. Robin dijo que él fue a la escuela hace muchos años en un monasterio y es ahí donde aprendió a hablar ese idioma. Sin embargo, la verdad era que Robin aún no tenía edad escolar y nunca había puesto un pie en un aula. El profesor investigó más basado en las descripciones de Robin y finalmente identificó un monasterio en las montañas. De cómo se identifica con lo que el niño detallaba. La historia de Robin inspiró al profesor a tomar un viaje al Tíbet, donde encontró dicho monasterio. Saint se especializa en la hipnosis y en la terapia de vidas pasadas. Tenaz eso, ¿cierto? Otro caso es el del soldado japonés quemado. Otra investigación de Stevenson gira en torno a una chica birmana llamada Man Winter. Ella nació en el año 1962 y cuando tenía 3 años de edad comenzó a hacer referencia a una vida como soldado japonés. El soldado había sido capturado por los aldeanos birmanos y lo habían quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. El sujeto no fue identificado, pero Steven señala las circunstancias que eran posibles. En 1945 los aldeanos birmanos capturarían a cualquier rezagado de la retirada del ejército japonés y los quemaban. Winter había nacido con defectos de nacimiento graves en ambas manos. Sus dedos medio y anular de la mano derecha eran palmeados y vagamente unidos. Ellos fueron amputados cuando tenía solo unos pocos días de nacida. Varios otros dedos estaban desaparecidos o tenían anillos. Tenía un anillo en su muñeca izquierda y tenía 3 depresiones separadas. También tenía según su madre, una marca similar en su muñeca derecha que se había desvanecido. Las marcas eran inquietamente similares a la de una cuerda quemada
el soldado japonés que había sido quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. Ella se comportaba como un hombre. De niña se vestía con trajes de niño y no le gustaba la comida típica birmana. Ciertamente un caso bastante interesante. ¿Qué les parece? Todos estos casos, ¿sí?, nos refieren lo mismo. Casos donde se puede físicamente comprobar de la reencarnación de otros. Veamos otro caso de las cicatrices de su hermano. En 1979, Kevin Christensen murió a la edad de 2 años de una fractura en la pierna derecha. A los 18 meses había revelado un cáncer metástasis de tipo alto. La quimioterapia se administraba a través de la parte derecha de su cuello para combatir las muchas dolencias causadas por la enfermedad, incluyendo un tumor que causó que su ojo izquierdo se sobresaliera y un nódulo encima de su oreja derecha. 12 años más tarde, la madre de Kevin se había divorciado de su padre y se volvió a casar y tuvo otro hijo llamado Patrick. ¿Sí? Desde el principio había similitudes entre los medio hermanos. Patrick nació con una marca de nacimiento que parecía un pequeño corte al lado derecho de su cuello y fue en el mismo lugar donde Kevin recibía la quimioterapia. Aún más extraño, hubo un nódulo en el cuero cabelludo de Patrick en el mismo lugar que Kevin, y tenía igual que Ben Potter, tuvo un problema con su ojo izquierdo que finalmente fue diagnosticado como leucoma corneal, que por suerte no era un tumor. Cuando Patrick comenzó a caminar, cojeaba a pesar de que no había razón médica para que lo hiciera. Él afirmó tener un recuerdo de ir a cirugía. Cuando su madre le preguntó en qué parte de su cuerpo, Patrick señaló la zona superior de su oreja derecha, en el mismo lugar, o sea que en su medio hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una señora que tuvo un hijo, que ese hijo de 18 sufría de cáncer, que obviamente le suministraban medicamentos por un lado de su cuello, y que obviamente pues tenía varias glaucomas y cosas problemáticas este niño. Este niño fallece a la edad de 18 meses, luego de fallecer, tiempo después, 12 años después, esta señora se separa de este hombre, del papá de ese niño que murió, y vuelve y se casa. Cuando vuelve y se casa y tiene un niño, el niño nace con unas protuberancias y nace con unas dolencias, entre comillas, con un poquito de similitud a lo que había padecido un niño que ella tuvo y que ya había fallecido 12 años antes. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, hablemos de Memorias de Gato. Cuando Jaume recibió 6 disparos fatales en 1992, dejó atrás una hija llamada Terrain, a la que dio a luz un hijo llamado William en 1997. William fue diagnosticado con apresia de la válvula pulmonar, una condición congénita y con la que la válvula defectuosa dirige la sangre desde el corazón a los pulmones. El ventrículo derecho de su corazón también estaba deformado, condición de la que William mejoró después de numerosas cirugías y tratamientos. Cuando John recibió un disparo, una de las balas entró por la espalda golpeando su pulmón izquierdo y la principal arteria pulmonar en su corazón la lesionó. La lesión de John y la condición de William afectaron el corazón y los pulmones de una manera muy similar. Un día, mientras trataba de evitar un castigo, William le dijo a Dorian: cuando eras una niña y yo era tu papá, nunca te golpeé aunque te portabas muy mal. Declaraciones excesivamente familiares surgieron. William le pidió a Berlín que le contara qué había pasado con su gato que había tenido, y ella era niña y que se llamaba Boss John, que le había dicho a su hija que siempre cuidaría de ella, y parece que regresó para cuidarla por el resto de su vida. Tenaz, ¿cierto? Tenaz lo espeluznante, estos
todos estos casos de reencarnación. El doctor Brian Weiss se involucró con regresiones de vidas pasadas a través de su participación en una paciente llamada Catalina, como se ilustra en el libro de Muchas vidas, muchos maestros, tal vez usted la ha leído. Durante una sesión de regresión, Catherine conmocionó al doctor Wells cuando ella mencionó que estaba en un estado del medio y que tanto su padre como su hijo estaban con ella. Su padre dice que usted lo va a reconocer porque su nombre es Abraham, y le detalló que la muerte de su hijo se debió a su corazón. El doctor Weiss se sorprendió ya que su paciente sabía muy poco acerca de su vida personal. Fotos de su hijo, así como la de su hija Jordan, ya estaban en su escritorio, pero Catalina parecía estar hablando de Adán, el primogénito del médico que había muerto a solo 23 días de edad. No tenía forma de conocerlo. Adán había sido diagnosticado con un problema pulmonar, o sea, ese bebé pulmonar anómalo total, con un defecto en las venas pulmonares septa. Les había crecido al lado equivocado del corazón de manera defectiva hacia atrás. Además, el padre del doctor Weiss le decía a alguien, pero su nombre en hebreo era Bro, tal como había sugerido Catalina. La revelación convenció al doctor Weiss de la veracidad de las reclamaciones de regresión de Catherine y cambió el curso total de su carrera. Tenaz esto, ¿no? Estos fueron solo 10 casos de reencarnación, pero son millones los casos de testimonios y de las pruebas irrefutables que existen, que día a día engruesan los listados reales y evidenciales acerca de la reencarnación, que es algo innegable, ¿sí? Y de esto yo estoy convencido. No sé tú, ¿verdad? Yo no sé, pero, o sea, yo estoy convencido, pero no sé si tú lo estés. Ahora, piensen en esto. El Maestro Jesús, en muchos apartes, pero uno de ellos se los voy a comentar, le dijo a un hombre llamado Nicodemo: le es necesario nacer de nuevo. Mucha gente que habla desde la parte doctrinal religiosa dice, no, se está hablando de la resurrección. La verdad es que la reencarnación, pues le decían resurrección en siglos pasados, sí, pero no se trataba tanto de la resurrección, o es una resurrección en sí, cuando podemos volver otra vez a este mundo. Eso es reencarnar. Cuando le dijo, le es necesario nacer de nuevo, el mismo Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre viejo, sí? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede volver al vientre de su mamá? Y el Maestro Jesús le dijo, de cierto te digo, sí, que lo que es nacido de la carne está hecho, y lo que es nacido del Espíritu hecho está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos facetas del hombre, espíritu y carne, ¿sí? Y cuando tú y yo, o mejor dicho, tú y yo que estamos acá, somos espíritus encarnados, Cuando estamos allá somos almas, pero venimos acá como espíritus encarnados, a conocer, a entender, a aprender y a corregir. Venimos con un plan almático, de eso lo hemos visto en otros videos, ¿verdad? Y también, sí, venimos por un tiempo. Ya está estipulado, hora de nacimiento, día, fecha, todo, y eso mismo, hora y día tal, de que termina nuestra misión acá. ¿Para qué? Para trascender. Por eso también hemos enseñado en algunos videos que la muerte no existe. Y de hecho, si usted es religioso, se habrá podido dar cuenta de que el mismo Maestro Jesús dice, sí, acerca de la muerte.
que no existe. No puede detener la muerte a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trascender, es un trascender. Ahora, otros han dicho, ¿quién ha ido allá, ha muerto y ha regresado? Pues él habla, ¿sí? Y enseña, y también él lo hizo. Asimismo, lo han hecho millones de personas. Sí, lo has hecho tú, que me estás viendo, y lo he hecho yo. Por eso estamos aquí. Somos almas viejas. Por eso a veces te ha sucedido, y piensa en esto, como reflexión, que te encuentres con personas que tú dices, yo a esta persona la distingo, la he visto, yo he tratado, pero no recuerdo dónde, y no es que esté sufriendo de Alzheimer, ni mucho menos, ¿sí? Y también de ir a lugares, estar en lugares y decir, yo aquí estuve antes, yo esto lo conozco, no sé cómo, pero yo, porque son recuerdos de vidas pasadas. Así que nuestra invitación es, como siempre, primero, a que se suscriba a nuestro canal, que es de forma gratuita, no cobramos. También le invitamos a que comparta siempre todas estas informaciones, pero lo que no dejaremos de invitar, no dejaremos de instar y de decir en este canal, es que por favor, vaya, investigue usted mismo. ¿Sí? Vaya y cerciórese, escudriñe, pero no vaya y le pregunte a su líder X o Y que porque le hace, no, amigo, porque si tiene una línea de pensamiento, una doctrina X tal, no se va, él no va a dañar el negocio, nadie se pega un tiro en el pie pues para después cojear, eso no le busque. Entonces, más bien investigue por su propia cuenta, utilizando muchas fuentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También, ¿sí? Ustedes pudieron apreciar hoy que tuvimos aquí como invitado a Sandra Óptica. Es la óptica maravillosa aquí en la ciudad de Manizales, donde usted puede encontrar lentes a precios bastante favorables, y también allí tienen médico, allí también le pueden hacer su examen visual de forma gratuita, y también va a poder encontrar unos lentes muy maravillosos, de muy alta calidad, ¿sí? Tienen excelente atención. También les informamos que están ya en 2 municipios de la ciudad de Manizales, como es Manzanares y Aguadas. Así que sean todos entonces, reciban esta invitación para que vayan, llamen a través de internet, usted puede encontrar allí, ¿sí? Sandra Óptica, Manizales, tal cosa, o en las redes sociales lo pueden buscar y allí van a encontrar, ¿sí? Mientras tanto, entonces, les invitamos para que la próxima semana estén nuevamente con nosotros en su canal, La Instrucción, el Inicio. Mientras tanto, chao. Sean bienvenidos, estamos en su canal, La Instrucción, el Inicio. En este día damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven desde diferentes lugares de nuestro planeta. Damos gracias también a aquellos que se han suscrito en este último tiempo. Y queremos invitarle a usted, si no lo ha hecho, para que se suscriba a nuestro canal. También para que cuando nos vea le dé me gusta, y también que comparta toda esta información con otros seres queridos. Si usted ama realmente a alguna persona, a otra persona, le invito entonces para que le demuestre con hechos su amor, que no le interesa que esa persona viva que no quiere que siga viviendo en la oscuridad, que no quiere que siga viviendo en la ignorancia, y más bien que muestra de su amor, entonces quiere que adquiera conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento puede comenzar a tenerlo a través de nuestros videos en nuestro canal. Tenemos en el momento pasa la cifra de 50 videos donde nosotros podemos conocer, entender y aprender acerca de la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestro universo. Cada vez
tratamos de traerles a todos y de difundir temas nuevos, temas diferentes, un poco controversiales como todos los que traemos, pero la idea es esa, de que los lleve a reflexionar, a pensar, a meditar, a que empiecen a reevaluar muchos conceptos y muchas ideas. Hoy no es la excepción, hoy tenemos casos que prueban la reencarnación, ¿sí? Esperamos entonces que sea un tema que lo puedan disfrutar, que lo puedan analizar. Y yo les digo desde de antemano, antes de comenzar, el mismo libro sagrado habla acerca de este tema, y no una vez, ni dos, ni tres. Habla a montón de veces allí expuesto por el Maestro Jesús, hablando con respecto a todo lo que tiene que ver a la reencarnación, ¿sí? O cuando trasciende a alguien, ¿cierto? Entonces, no siendo más, vamos entonces a comenzar. Casos que prueban la reencarnación, porque a eso es lo que tenemos que apuntar, a la realidad, no que es que tal libro dice, o que es que dijeron que eso es prohibido, que eso es pecado, y que no, venga un momentico, ¿por qué lo prohibieron? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Por qué? Y se van a dar cuenta que esto, más o menos, podríamos decirlo, que es por causa de Constantino y su mamá, que quitaron un poco, trataron de quitar, ¿sí? Un poco lo que tiene que ver con lo que decían los famosos padres de la iglesia, que ellos mismos como padres de la iglesia, los filósofos de la época del siglo III, mejor dicho, desde el siglo I hasta el siglo III, siempre y aún nos siguen hablando que existe la reencarnación. A tal punto de que de una forma holística el mismo Maestro Jesús también enseñó con respecto a esto. Él lo expuso en varias ocasiones. Entonces hoy vamos a conocer increíbles casos donde hay pruebas, donde hay evidencias. Comencemos con las marcas de nacimiento transferidas en algunas partes de Asia. La tradición dicta que cuando una persona muere, los familiares van a marcar su cuerpo, y a menudo usando un yin con la esperanza de que el alma del difunto sea reencarnada dentro de la misma familia. Y hablando de estos casos, les voy a referir a alguien conocido mundialmente, ¿sí? Por más de 50 años. Y podemos hablar esta mañana de Celia Cruz. Celia Cruz, la cantante, que ya no está con nosotros, pero Celia Cruz decía: creo que soy una reencarnada. Y dice, mi tía Ana, ella tuvo una hijita y se enfermó, pues murió. Y ella ya le habían dicho que la niña moría, porque tenía una enfermedad incurable en ese entonces. Cuando la nena muere, ella le partió los deditos, uno de cada mano, para marcarla y así poder ver si de verdad volvía a la tierra, ¿cierto? En ese momento cuenta Celia Cruz diciendo que mi mamá estaba en estado de estaba en embarazo, o sea, y nazco yo y mírame mis dedos. Ella misma, la misma Celia Cruz, mostraba los dedos que estaban chuecos. Si dice, mira mi dedito que el cielo me dio, ¿sí? El partido, mira, y este otro, sí, yo soy la reencarnación de la hija de Ana, por eso es que ella, Ana, me quiere tanto, porque sabe que soy su hija que regresé. ¿Cómo le suena eso? Poco duro, ¿verdad? Y asimismo no hay miles de casos, hay millones de casos que usted puede encontrar a través del internet, ¿sí? Donde se va a percatar que ese cuento no es para unos sí y para otros no. No. Eso tiene que ver con una verdad universal. Entonces, la marca se dice
¿sí? Que es para convertirse tanto en la marca de nacimiento como en la evidencia de que el alma ha reencarnado. En el año 2012, el profesor de medicina Hinja Kare de la Universidad de Virginia y el psiquiatra Jürgen Gion de la Universidad de Tasmania en Harvard presentaron un documento al diario de exploración científica. En sus estudios se detallaba familias con niños que nacieron con las marcas correspondientes a las de parientes difuntos. Un caso fue que Juan Chico de Myanmar tenía marca de nacimiento izquierdo en el mismo lugar donde se le había marcado el cuerpo de su difunto abuelo. Su abuelo había muerto 11 meses antes del nacimiento de este. Tremendo, ¿verdad? Muchas personas, incluyendo miembros de la familia, vieron cuando le hicieron la marca al abuelo. Fue hecha por un vecino, ya con más de 2 años de edad. Kat llamó a su abuelo Mastingus, un nombre solo y utilizado por el abuelo fallecido. Cuando la madre de Kat estaba embarazada, ella soñaba con su padre diciendo: yo quiero vivir contigo, y parece que su sueño se volvió realidad, porque cuando tuvo el bebé era el abuelo reencarnado. Obviamente, pues no iba a venir con barba y con todas estas cosas y los achaques. No, en lo absoluto. Estamos hablando de almas reencarnadas. Una prueba es el niño que nació con heridas de bala, Danés Dimension. Era un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia que se centró en la reencarnación. En 1993 publicó un artículo en la revista Journal of Social Exploration detallando las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento, aparentemente ligados a los recursos de las vidas pasadas. Según sus conclusiones, la mayoría de los defectos de nacimiento son ocasionados por causas desconocidas. En un caso de un niño de Turquía, recordó la vida de un hombre que fue asesinado con una escopeta. Los registros hospitalarios dieron con un hombre que había muerto después de 6 días, a causa de las lesiones del lado derecho de su cráneo. El chico en cuestión, del cual estamos hablando, nació con una oreja mal formada y microtia, con una microsomía de mifacial y una malformación unilateral, que es la falta del desarrollo de la parte derecha de su rostro. La microtía ocurre aproximadamente en uno de cada 6.000 bebés, mientras que la microsomía se estima que ocurre en uno de cada 3.000. Las posibilidades de que el niño recordara el detalle, su muerte, sumado a las posibilidades de tener 2 tipos de malformaciones faciales, son realmente astronómicas. Tenaz, ¿sí? ¿Qué les parece el tema? Está un poquito álgido, ¿cierto? Pero es así. Otro caso es el paciente que mató y se casó con su propio hijo. Brian Weiss, el presidente del Departamento de Psiquiatría en el Monte Sinaí America Center de Miami, afirma haber visto a un paciente que tenía un episodio de regresión a vidas pasadas espontáneas. Durante el tratamiento, a pesar de que es un psiquiatra de formación clásica y tenía una práctica habitual desde hace muchos años, el señor Weiss es ahora un líder en la terapia regresión a vidas pasadas, y en su libro Mensajes de los Maestros, aprovechar el poder del amor. El Dr. Weiss cuenta que la historia de un paciente llamado Diane Tanger, que trabajó como la jefa de enfermeras en el centro de atención de urgencias, que durante una sesión de regresión a vidas pasadas, Tanger vivió la vida de una joven colono en América del Norte durante los primeros años del conflicto con los latinoamericanos. Ella específicamente habló de esconderse de una partida de caza con su pequeño hijo en un compartimiento secreto, mientras su marido estaba ausente. Describió al bebé como teniendo una forma de media luna o espada debajo de su hombro derecho como marca de nacimiento. Mientras se escondía, el hijo gritó por temor a sus vidas, y en un esfuerzo para calmarlo, la mujer lo ahogó accidentalmente al niño, cubriendo su boca y nariz.
Meses después, la experiencia de regresión, Diane se sintió atraída por un paciente que había sido admitido con ataques de asma. El paciente también sentía una conexión de familiaridad con esta persona y Sanger se sorprendió cuando se dio cuenta que tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el mismo lugar que supuestamente la tuvo su hijo. El doctor Weiss afirma haber visto el asma en las personas cuyos anteriores recuerdos a la muerte implican que haya sido por asfixia, y de Tanger se casó con aquel paciente y formaron una familia, ¿sí? O sea, no queriendo decir, a ver, tenemos que aprender, o sea, no está ahí la persona como tal, pero sí en su físico, mire, quedó marcado y asimismo vienen, o asimismo venimos muchas veces, ¿sí? Cuenta este otro testimonio de la escritura reencarnada, que a los 6 años de Danner y Tessin estaban viviendo en el pueblo de la India. El muchacho había estado reclamando desde la edad de 2 años que su verdadero nombre era Satnam Singh y que había nacido en el pueblo de Chapela, en Jalarchá, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia. Karanji supuestamente recordó que era un estudiante de 9º año de unos 15 o 16 años de edad y que el nombre del padre era Shin Shin, que un hombre de una moto había colisionado con Satnam, que estaba en una bicicleta, y lo mató el 10 de septiembre de 1992. Karanji dijo que los libros que llevaba el día del accidente quedaron empapados con sangre y tenía 30 rupias en su billetera. El niño era tan insistente a la historia, tan extraña, pero tan detallada, que su padre Ranjit decidió investigar, y un profesor de Jalandhar le dijo a Rajin que un niño llamado Satnam Singh realmente había muerto en un accidente y que el padre de este niño se llamaba Hit Singh Rajin, y se acercó a la familia de Sherman, que confirmó los libros empapados de sangre y los detalles de las rupias de su billetera. ¿Sí ve? Otro caso de ¿qué? De la reencarnación, que sí existe. Estamos hablando de unos cuantos de millones de los que realmente existen. Cuando Tehran Hid y los miembros de la familia de Cernan se encontraron cara a cara, Gran Hid fue capaz de identificar correctamente a Satnam en fotos. Se reconocía a sí mismo en su vida pasada. Un científico forense de Grand Shop, Andet, leyó sobre Tehran Hid con los periódicos y decidió investigar más a fondo. Tomó muestras de la escritura de Senan y un viejo cuaderno y los comparó con Taranem. A pesar de que el joven no estaba acostumbrado a la escritura, la letra era casi idéntica. El doctor Chawan compartió sus hallazgos con sus colegas, quienes también encontraron increíbles similitudes. ¿Sí ve? Está muy interesante el tema, ¿verdad? Esto es con el fin de que ustedes también analicen y piensen que esa factibilidad no es de desechar. Yo creo realmente que es así. No sé tú. Por eso le digo, piénsalo. No estoy diciendo que tiene que creer lo que yo creo, ni pensar lo que yo pienso. Tenga eso siempre claro. Porque eso es lo que hacemos en este canal. Difundimos información y para que la gente lo analice, lo piense, y si se identifica con él, está bien, y si no, está bien, no pasa nada, ¿sí? Conozcamos el caso del que nació sabiendo cómo hablar sueco. El profesor de psiquiatría Ian Stevens investigó numerosos casos del fenómeno del xenogloss, ya que así se define como hablar un lenguaje real del todo desconocido para el sujeto en su estado ordinario. Stevenson investigó a una mujer estadounidense de 37 años de edad, a quien llamó Thea, y nació y se crió en Filadelfia, hija de padres inmigrantes que hablaban inglés, polaco y yiddish.
y ruso en casa. Mientras ella estaba creciendo, estudió francés en la escuela y su única exposición al sueco eran algunas frases dichas en un programa de televisión sobre la vida de los suecos estadounidenses. Sin embargo, mientras que en 8 sesiones de hipnosis de regresión diferentes, se convirtió en Jensen Jacob. Un campesino sueco masculino como Jensen le respondió a las preguntas planteadas en el idioma sueco, con respuestas en sueco con cerca de 60 palabras y no pronunciadas, primero por el entrevistador de habla sueca, de cómo Jensen también fue capaz de responder a las preguntas en inglés con respuestas en inglés. Se dio que hace 2 pruebas de polígrafo, una asociación de palabras y una prueba de amplitud lingüística, todo lo cual ella le respondió en sueco. También hablaron con su esposo, familiares y conocidos acerca de su aptitud o a la exposición a los idiomas escandinavos. Todos estuvieron de acuerdo que ya no tenían ningún contacto, no enseñan lenguas escandinavas en las escuelas, insistió. ¿Sí? Ese es otro caso. Ahora, hablemos de los recuerdos de monasterios en su libro Sus vidas pasadas y el proceso curativo del psiquiatra Adelheid Finkelstein. Describe un chico llamado Robin Hood que a menudo hablaba en un idioma que su madre no podía entender. Ella contactó a un grupo de profesores de idiomas asiáticos, quienes identificaron la lengua como un dialecto hablado específicamente en la región del Tíbet. Robin dijo que él fue a la escuela hace muchos años en un monasterio y es ahí donde aprendió a hablar ese idioma. Sin embargo, la verdad era que Robin aún no tenía edad escolar y nunca había puesto un pie en un aula. El profesor investigó más basado en las descripciones de Robin y finalmente identificó un monasterio en las montañas de cómo se identifica con lo que el niño detallaba. La historia de Robin inspiró al profesor a tomar un viaje al Tíbet, donde encontró dicho monasterio. Sain se especializa en la hipnosis y en la terapia de vidas pasadas. Tenaz eso, ¿cierto? Otro caso es el del soldado japonés quemado. Otra investigación de Stevenson gira en torno a una chica birmana llamada Man Winter. Ella nació en el año 1962 y cuando tenía 3 años de edad comenzó a hacer referencia a una vida como soldado japonés. El soldado había sido capturado por los aldeanos birmanos y lo habían quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. El sujeto no fue identificado, pero Steven señala las circunstancias que eran posibles. En 1945 los aldeanos birmanos capturarían a cualquier rezagado de la retirada del ejército japonés y los quemaban. Winter había nacido con defectos de nacimiento graves en ambas manos. Sus dedos medio y anular de la mano derecha eran palmeados y vagamente unidos. Ellos fueron amputados cuando tenía solo unos pocos días de nacida. Varios otros dedos estaban desaparecidos o tenían anillos. Tenía un anillo en su muñeca izquierda y tenía 3 depresiones separadas. También tenía según su madre, una marca similar en su muñeca derecha que se había desvanecido. Las marcas eran inquietamente similares a la de una cuerda quemada, el soldado japonés que había sido quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. Ella se comportaba como un hombre. De niña se vestía con trajes de niño y no le gustaba la comida típica birmana. Ciertamente un caso bastante interesante. ¿Qué les parece? Todos estos casos, ¿sí?, nos refieren lo mismo. Casos donde se puede físicamente comprobar de la reencarnación de otros. Veamos otro caso de las cicatrices de su hermano. En 1979, Kevin Christensen murió a la edad de 2 años de una fractura en la pierna derecha. A los 18 meses había revelado un cáncer metástasis de tipo alto. La quimioterapia se administraba a través de la parte derecha de su cuello.
para combatir las muchas dolencias causadas por la enfermedad, incluyendo un tumor que causó que su ojo izquierdo se sobresaliera y un nódulo encima de su oreja derecha. 12 años más tarde, la madre de Kevin se había divorciado de su padre y se volvió a casar y tuvo otro hijo llamado Patrick. ¿Sí? Desde el principio había similitudes entre los medio hermanos. Patrick nació con una marca de nacimiento que parecía un pequeño corte al lado derecho de su cuello y fue en el mismo lugar donde Kevin recibía la quimioterapia. Aún más extraño, hubo un nódulo en el cuero cabelludo de Patrick, en el mismo lugar que Kevin, y tenía, igual que Ben Potter, tuvo un problema con su ojo izquierdo que finalmente fue diagnosticado como leucoma corneal, que por suerte no era un tumor. Cuando Patrick comenzó a caminar, cojeaba a pesar de que no había razón médica para que lo hiciera. Él afirmó tener un recuerdo de ir a cirugía. Cuando su madre le preguntó en qué parte de su cuerpo, Patrick señaló la zona superior de su oreja derecha, en el mismo lugar, o sea que en su medio hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una señora que tuvo un hijo, que ese hijo de 18 sufría de cáncer, que obviamente le suministraban medicamentos por un lado de su cuello, y que obviamente pues tenía varias glaucomas y cosas problemáticas este niño. Este niño fallece a la edad de 18 meses, luego de fallecer, tiempo después, 12 años después, esta señora se separa de este hombre, del papá de ese niño que murió, y vuelve y se casa. Cuando vuelve y se casa y tiene un niño, el niño nace con unas protuberancias y nace con unas dolencias, entre comillas, con un poquito de similitud a lo que había padecido un niño que ella tuvo y que ya había fallecido 12 años antes. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, hablemos de Memorias de Gato. Cuando Jaume recibió 6 disparos fatales en 1992, dejó atrás una hija llamada Terrain, a la que dio a luz un hijo llamado William en 1997. William fue diagnosticado con apresia de la válvula pulmonar, una condición congénita y con la que la válvula defectuosa dirige la sangre desde el corazón a los pulmones. El ventrículo derecho de su corazón también estaba deformado, condición de la que William mejoró después de numerosas cirugías y tratamientos. Cuando John recibió un disparo, una de las balas entró por la espalda golpeando su pulmón izquierdo y la principal arteria pulmonar en su corazón la lesionó. La lesión de John y la condición de William afectaron el corazón y los pulmones de una manera muy similar. Un día, mientras trataba de evitar un castigo, William le dijo a Dorian: cuando eras una niña y yo era tu papá, nunca te golpeé aunque te portabas muy mal. Declaraciones excesivamente familiares surgieron. William le pidió a Berlín que le contara qué había pasado con su gato que había tenido, y ella era niña y que se llamaba Boss John, que le había dicho a su hija que siempre cuidaría de ella, y parece que regresó para cuidarla por el resto de su vida. Tenaz, ¿cierto? Tenaz lo espeluznante todos estos casos de reencarnación. El doctor Brian Weiss se involucró con regresión de vidas pasadas a través de su participación en una paciente llamada Catalina, como se ilustra en el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Tal vez usted la ha leído. Durante una sesión de regresión, Catherine conmocionó al doctor Wells cuando ella mencionó que estaba en un estado del medio y que tanto su padre como su hijo estaban con ella. Su padre dice que usted lo va a reconocer porque su nombre es Abraham, y le detalló que la muerte de su hijo se debió a su corazón. El doctor Weiss se sorprendió, ya que su paciente sabía muy poco acerca de su vida personal. Fotos de su hijo, así como la de su hija Jordan, ya estaban en su escritorio, pero Catalina parecía estar hablando de Adán,
el primogénito del médico que había muerto a solo 23 días de edad. No tenía forma de conocerlo. Adán había sido diagnosticado con un problema pulmonar, o sea, ese bebé pulmonar anómalo total, con un defecto en las venas pulmonares septa. Les había crecido al lado equivocado del corazón de manera defectiva hacia atrás. Además, el padre del doctor Weiss le decía a alguien, pero su nombre en hebreo era Bro, tal como había sugerido Catalina. La revelación convenció al doctor Weiss de la veracidad de las reclamaciones de regresión de Caterine y cambió el curso total de su carrera. Tenaz esto, ¿no? Estos fueron solo 10 casos de reencarnación, pero son millones los casos de testimonios y de las pruebas irrefutables que existen, que día a día engruesan los listados reales y evidenciales acerca de la reencarnación, que es algo innegable, ¿sí? Y de esto yo estoy convencido. No sé tú, ¿verdad? Yo no sé, pero, o sea, yo estoy convencido, pero no sé si tú lo estés. Ahora, piensen en esto. El Maestro Jesús, en muchos apartes, pero uno de ellos se los voy a comentar, le dijo a un hombre llamado Nicodemo: le es necesario nacer de nuevo. Mucha gente que habla desde la parte doctrinal religiosa dice, no, se está hablando de la resurrección. La verdad es que la reencarnación, pues le decían resurrección en siglos pasados, sí, pero no se trataba tanto de la resurrección, o es una resurrección en sí, cuando podemos volver otra vez a este mundo. Eso es reencarnar. Cuando le dijo, le es necesario nacer de nuevo, el mismo Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre viejo, sí? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede volver al vientre de su mamá? Y el Maestro Jesús le dijo, de cierto te digo, sí, que lo que es nacido de la carne está hecho, y lo que es nacido del Espíritu hecho está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos facetas del hombre, espíritu y carne, ¿sí? Y cuando tú y yo, o mejor dicho, tú y yo que estamos acá, somos espíritus encarnados, Cuando estamos allá somos almas, pero venimos acá como espíritus encarnados, a conocer, a entender, a aprender y a corregir. Venimos con un plan almático, de eso lo hemos visto en otros videos, ¿verdad? Y también, sí, venimos por un tiempo. Ya está estipulado, hora de nacimiento, día, fecha, todo, y eso mismo, hora y día tal, de que termina nuestra misión acá. ¿Para qué? Para trascender. Por eso también hemos enseñado en algunos videos que la muerte no existe. Y de hecho, si usted es religioso, se habrá podido dar cuenta de que el mismo Maestro Jesús dice, sí, acerca de la muerte, que no existe. No puede detener la muerte a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trascender. Ahora, otros han dicho, ¿quién ha ido allá, ha muerto y ha regresado? Pues él habla, ¿sí? Y enseña, y también él lo hizo. Asimismo, lo han hecho millones de personas, ¿sí? Lo has hecho tú, que me estás viendo, y lo he hecho yo. Por eso estamos aquí. Somos almas viejas. Por eso a veces te ha sucedido, y piensa en esto, como reflexión, que te encuentres con personas que tú dices, yo a esta persona la distingo, la he visto, yo he tratado, pero no recuerdo dónde, y no es que esté sufriendo de Alzheimer, ni mucho menos, ¿sí ve? Y también de ir a lugares
estar en lugares y dice, yo aquí estuve antes, yo esto lo conozco, no sé cómo, pero yo, porque son recuerdos de vidas pasadas. Así que nuestra invitación es, como siempre, primero a que se suscriba a nuestro canal, que es de forma gratuita, no cobramos. También le invitamos a que comparta siempre todas estas informaciones, pero lo que no dejaremos de invitar, no dejaremos de instar y de decir en este canal es que por favor vaya, investigue usted mismo, ¿sí? Vaya y cerciórese, escudriñe, pero no vaya y le pregunte a su líder X o Y que porque le hace, no, amigo, porque si tiene una línea de pensamiento, una doctrina X tal, no se va, él no va a dañar el negocio, nadie se pega un tiro en el pie pues para después cojear, eso no le busque. Entonces, más bien investigue por su propia cuenta, utilizando muchas fuentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También, ¿sí? Ustedes pudieron apreciar hoy que tuvimos aquí como invitado a Sandra Óptica. Es la óptica maravillosa aquí en la ciudad de Manizales, donde usted puede encontrar lentes a precios bastante favorables, y también allí tienen médico, allí también le pueden hacer su examen visual de forma gratuita, y también va a poder encontrar unos lentes muy maravillosos, de muy alta calidad, ¿sí? Tienen excelente atención. También les informamos que están ya en 2 municipios de la ciudad de Manizales, como es Manzanares y Aguadas. Así que sean todos entonces, reciban esta invitación para que vayan, llamen a través de internet, usted puede encontrar allí, ¿sí? Sandra Óptica, Manizales, tal cosa, o en las redes sociales lo pueden buscar y allí van a encontrar, ¿sí? Mientras tanto, entonces, les invitamos para que la próxima semana estén nuevamente con nosotros en su canal, La Instrucción, el Inicio. Mientras tanto, chao.